Buenas noches, otra vez estamos aquí en el comentario positivo. El día de hoy vamos a empezar el tema de la conversión bíblica en los principios básicos. La conversión bíblica habla de 5 puntos, que ese es el plan de salvación. Son 5 pasos, es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y vamos a ver escrituras que puedan respaldar esto que estamos diciendo, porque muy pocas personas saben o han manejado esta parte de los 5 puntos de conversión bíblica. Y dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Un segundo. En Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces dice aquí que la fe viene de oír. ¿De oír qué? La palabra de Cristo, de oír. La fe viene por el oír. Entonces vemos que el primer paso para poder creer, para poder tener la conversión bíblica, es oír. El segundo paso es creer, y eso lo vamos a ver en Hebreos. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es el remunerador de los que le buscan. O sea, que el primer paso es oír, pero al oír tengo que yo ya creer que realmente existe el Señor, y dice la Escritura que la fe viene del oír. Y bueno, vamos a ver entonces también el tercer paso es creer, que está en Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6. Perdón, estamos hablando ya del tercer paso, es arrepentirse. Está en Lucas 13:3. Lucas 13:3. Dice la palabra: os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El tercer paso de la conversión bíblica es arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De nuestra vida pasada, de lo que hemos hecho que ha ofendido a Dios. Y después, bueno, viene ya el punto de confesar. Obviamente, cuando nosotros dice la Escritura que tenemos que confesarnos los pecados, pero esa parte viene en arrepentirse. Cuando yo me arrepiento delante de Dios, le confieso todo lo malo que he hecho y me pongo a cuentas. Entonces, cuando estamos hablando de confesión, no estamos hablando de esa confesión de pecados, porque esa sería en el tercer paso de arrepentirse, sino de Romanos 10:9. Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que es Dios, que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esa es la oración de fe que hacemos cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la confesión de fe. Y el último punto sería bautizarse. Bautizarse lo vemos en Hechos 2:38, que dice la palabra: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Entonces el último paso es bautizarse. Eso también lo vemos en Primera de Pedro. Y de hecho, si nos damos cuenta, las dos veces es el Señor, Pedro el que está hablando, tanto en esta escritura como en la que vamos a ver en la primera carta de Pedro, 3:21, dice la palabra: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora nos salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos quita el deseo de pecar, pero nos quita el pecado que ya hemos cometido, nos limpia de ese pecado, y entonces es necesario hacer esta conversión bíblica, que es de 5 pasos: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Bueno, esto solamente es la introducción.
Vamos a orar para poder tomar este tiempo. Padre, le doy gracias por este privilegio, esta oportunidad de poder otra vez compartir esta palabra que viene de parte de usted. Le pido que no sea ni mi entendimiento ni mi conocimiento, Padre, sino que el Señor Espíritu Santo nos revele toda verdad. Él es el que nos da toda verdad y no podemos dudar de la palabra que viene de parte de usted, Señor bendito. Gracias. Le pido que esta palabra llegue a mucha gente, que puedan conocer y que puedan, los que no han hecho su oración de fe, no han entendido el proceso de conversión, que puedan hacerlo, Señor, que puedan tener una verdadera conversión, porque hoy se necesita, hoy es necesario, Padre. En tiempos malos, los tiempos son malos, necesitamos una palabra de consuelo, una palabra de edificación. Y esta es, Padre bendito, que viene de usted y es para que podamos vivir de una manera diferente. Gracias, le pongo este tiempo en sus manos y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, hoy solamente vamos a ver el primer punto rápidamente, que es oír. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué debemos oír? Bueno, pues las buenas noticias, el Evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Dios. 1 Corintios 15:1, vamos a ver qué dice. Primera de Corintios 15:1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Ese es el evangelio, las buenas noticias. 1 Corintios 15:1 al 11. Dice, bueno, vamos a seguir leyendo hasta el 11, pero aquí nos habla precisamente, hermanos, el evangelio que os prediqué, las buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que escuchar, las buenas noticias. Porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún cuando se había escrito esta carta, obviamente, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno, como nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque yo no yo, sino la gracia de Dios que está sobre mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Eso es lo que se debe de predicar, la palabra de Dios, el Evangelio. Y bueno, nosotros nos tenemos que mantener firmes en él. Esto produce la salvación del alma. El resumen del Evangelio es este, todo lo que dijo aquí Pedro, es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. El propósito de estudiar las Escrituras será conocer la gracia de Dios, el poder del Evangelio y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. En 2 Timoteo 3:16 y 17 dice que toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buena obra. Entonces, vemos que la Escritura está inspirada por Dios. ¿Qué escritura? Bueno, pues lo que ya es el canon, lo que ya fue estudiado, que fue inspirado, porque precisamente algunos libros no están dentro de la palabra porque o de la Biblia. Hay muchos libros, pero muchos no fueron aceptados dentro del canon porque la palabra lleva una línea y lleva una inspiración divina, y hubo un grupo de eruditos que se juntaron en algún tiempo para poder analizar cuáles sí tenían lo espiritual. Entonces, cuando habla de que toda la escritura está inspirada por Dios, está hablando de los libros que se compilaron dentro del grupo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La enseñanza de la Biblia es lo más necesario, lo más útil. Es útil, nos enseña, nos redarguye, nos reprende. Ajá. Tiene el propósito de enseñarnos, de reprendernos, de corregirnos y de instruirnos. Ese es el propósito por el cual dejó el Señor la Biblia. Ahora, precisamente viene aquí el punto de que la Biblia está conformada por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antigua Ley y Nueva Ley. Dentro de un juicio, cuando se hace un juicio, los abogados conocen muy bien esa parte en donde si a un
a una persona que está culpada de alguna situación le conviene más abocarse a una ley antigua, el abogado tiene todo el derecho de pedir que se aboca a la ley antigua para poderse defender con ella y no con la actual, porque las leyes no se abolen en ningún momento, sino se van actualizando, pero hay un derecho que permite que un ciudadano pueda aceptar la ley antigua para defenderse. Entonces vemos aquí que la ley, lo natural revela lo espiritual, y la ley nunca fue abolida, la del Antiguo Testamento. Se le dio su verdadero significado, pero sin embargo tenemos que seguir conociendo el Antiguo Testamento. Y como testamento, dentro de lo que es el significado de la palabra testamento, pues es una herencia, algo que alguien nos legó eh, por alguna X razón. Y vamos a suponer que a una persona llegan a su casa, le tocan y le dicen: te acabas de ganar una herencia. ¿Qué es lo primero que va a hacer esta persona? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer legalmente es escuchar el testamento, porque si no está en la lectura completa del testamento, aunque nada más le hayan dejado una silla, no puede hacer pelear esa silla porque no ha escuchado el testamento. Lo primero legal es que tiene que escuchar el testamento. Entonces, una persona que quiere pelear su testamento tiene que conocer el testamento completo. Y la segunda parte es, tendría que saber qué es lo que le están negando, qué es lo que tiene, qué es lo que le están dejando para poder reclamarlo. Si no sabe qué le están dejando, ¿cómo va a reclamar aquello que le heredaron? Entonces, aquí entendemos que el Señor Jesús nos dio una serie de herencias, una serie de bendiciones, pero que si yo no conozco el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues no tengo idea de qué es lo que me está legando mi Señor Jesucristo al haberme comprado por precio y haber pasado a haber sido en adopción hijo de Dios. Entonces, vemos que tenemos que primero conocer la palabra. Yo no puedo creer sin haber escuchado. Por eso vamos otra vez al punto: oír. Tengo que oír, tengo que escuchar el testamento para saber qué es lo que me están dejando. Si yo soy una persona negligente en cuanto a conocer el testamento, pues también voy a ser una persona que no pueda hacer uso de él. Ahora también viene la otra parte. Muchos dicen: bueno, yo ya tengo muchos años de ser cristiano y yo no he visto las bendiciones que dice la escritura que hay para los que le aman. Dentro de también de lo que es la ley normal, un menor de edad que es un heredero universal de una fortuna, por lo mismo de que es menor de edad, no puede hacer uso de esa herencia hasta que él tenga mayoría de edad. Para esto, pues dejan entonces a una persona que es su albacea testamentario, una persona que no es su herencia de él. Él la va a administrar porque es una persona adulta hasta que esta persona, este pequeñito, pueda hacer uso legal de su herencia. Pero mientras tanto es de él y puede usarla, pero administrada por su albacea. O sea, no le va a llegar todo, a pesar de que todo es de él, solamente va a estar recibiendo una parte de su herencia, lo que vaya necesitando, pero no todo. Entonces, esto, como lo decía, lo natural revela lo espiritual, y entonces entendemos que si una persona no recibe bendición o no ha visto las bendiciones de Dios hasta que sobre y abunde, es porque quizás el Señor está viendo que en su corazón esa persona todavía es una persona inmadura, todavía está inmadura espiritualmente. Dice este Pablo: habiéndoles ya teniendo que estar comiendo carne, todavía se les tiene que estar dando lechita. Entonces, un niño es dueño, es heredero, pero no puede hacer uso de su herencia y le van a dar solamente un poco. Entonces, un cristiano que no quiere madurar, que sigue sin dejarse transformar, que sigue haciendo las cosas incorrectamente, pues va a ser uno que no va a poder disfrutar de toda la bendición, sino que Dios le va a estar dando probaditas de bendición, pero no llegará a su bendición hasta que él madure y entonces pueda hacer uso legal de su herencia. Amén. Entonces, eh, las herramientas que nos da la Biblia también es para hacer toda clase de bien. ¿Cuáles son? Bueno, ya dijimos que es enseñar, reprender, corregir e instruir. Y bueno, vamos ahora a Marcos, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar,
porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se las laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vajillas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí vemos algo también importante. Primero, que el hecho de que se haya hecho tradición algo no quiere decir que sea una verdad. Hay una historia que dice que en una casa, en un pueblo, había un patio muy bonito, y un día el dueño de esa casa se encontró una piedra muy bonita en el camino y le gustó, y se la llevó y la puso en el patio y se le hizo pues muy a gusto, se veía bien la decoración y se veía bonita. En algún tiempo uno de sus hijos también encontró otra piedra y vio que hacía muy bien juego con la otra piedra y la puso ahí. Entonces empezaron a ver los vecinos de este hombre, que empezaba a ver piedritas ahí en su patio, y alguien por ahí se inició un rumor de que era un lugar de suerte, y que si alguien aventaba una piedra y pedía un deseo, que se le iba a cumplir. Entonces la gente empezó a aventar piedras hacia donde estaban esas dos piedras, y se empezó a hacer un montón grande. Pasaron los años, al dueño pues no le molestó esto, y más aún que pues aparentemente había personas que podían dar testimonio de que habían recibido algo por haber pedido su deseo ahí. Entonces pasó el tiempo, se hizo una montaña más grande. Un día el dueño, el hijo, que murió el padre, el hijo le recibió la herencia, y él tenía que irse ya de ese lugar a la ciudad, y vendió la casa. Cuando se enteraron los del pueblo que se iba a vender la casa, no lo permitieron, porque dijeron que ese era un patrimonio de todos y que no les podían quitar eso, porque era un lugar de que les ayudaba, que era un lugar de bendición. Entonces vemos que hicieron una tradición de algo que ni siquiera tenían idea, no sabían, no había una razón para que pudieran hacer una tradición de algo, y así lo han hecho mucha gente. Y entonces hacen una tradición de algo que no puso Dios. Y también lo que estaba hablando aquí, Jesús estaba hablando a los fariseos de una ley, una tradición que habían hecho ley, pero que sin embargo Dios no lo había puesto. Ahora, otra cosa es también el hecho de que no porque la mayoría diga que así es, tienen la razón. En este ejemplo que les estoy dando, quizás ya todo el pueblo tenía la seguridad de que ese lugar pertenecía al pueblo y que era un lugar de buena suerte, pero no quiere decir que esto fuera verdad. No por el hecho de que la mayoría lo creyera era verdad. Dentro de lo que es las creencias del cristianismo, el 90% de las creencias a nivel mundial son erróneas, y la principal iglesia a nivel mundial tiene ideas falsas respecto a lo que es el cristianismo, y sin embargo se dice iglesia, se llama a sí misma iglesia cristiana y también universal. Y vemos que no necesariamente por tener un montón de tradiciones o por ser la más antigua de las aparentemente religiones cristianas tiene razón, sino que realmente aquí tenemos que ver en primer lugar lo que enseñó el Señor Jesús. Si yo no conozco la ley, si yo no conozco el Antiguo o el Nuevo Testamento, fácilmente me voy a dejar guiar por cualquier tipo de doctrina, y entonces va a venir alguien y me va a decir que crea en esto y lo voy a creer, y van a decir, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que la Biblia dice, como ese dicho muy conocido que dice, ayúdate que yo te ayudaré, y todo el mundo dice, es que la Biblia dice, es que Dios dice. Ni la Biblia dice, ni Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. En ninguna parte de la escritura está eso. Y si hay alguien que pueda refutar lo que estoy diciendo con gusto, me puede decir en qué escritura está que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero yo reto a que me digan que ahí está, porque no existe. Y así muchas otras cosas que nos han dicho y que nos han enseñado y que no están en la palabra, pero que nosotros lo decimos a pie juntillas que así es. Y hay mucha gente que ni siquiera ha leído la palabra completa y se atreve a decir que la Biblia dice X o Z cosa, cuando ni idea tienen porque no lo han leído. Bueno, entonces dice Marcos 7:1 al 8. Entonces estamos viendo que se deja el mandamiento de Dios para hacer
las tradiciones de los hombres. Entonces, obedecer la palabra de Dios es hacerlo encima de las tradiciones religiosas que existen hoy. Una relación con Dios no se forma por medio de tradiciones. No podemos tener una relación con Dios por medio de tradiciones religiosas. Una relación con Dios no se forma por medio de ello. Un corazón que es cercano a Dios es el que obedece su palabra. Y vamos a ver entonces una escritura que está en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice aquí la palabra es viva y eficaz. No está viva porque la palabra camine o se mueve, no, sino porque realmente yo en mi vida, en mi forma de ser, la hago vivir y demuestro con los hechos que es eficaz, o sea que sí funciona. Y dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Aquí la diferencia, precisamente al hablar de una espada, en ese tiempo era más común, para nosotros no es tan fácil ya verlo, pero explicándolo de esta manera, hay una katana que es una espada tipo curva, que es oriental y que solamente tiene filo de un solo lado. Cuando se mete, cuesta mucho trabajo sacarla, puesto que no tiene filo hacia arriba, solamente por abajo. Entonces tiene que uno dar toda la vuelta para poder sacar la espada y cuesta trabajo. Pero una espada tipo española que es recta y que tiene filo por ambos lados, corta al entrar y corta al salir. Duele, sí, y penetra. Entra mucho más profundo, corta más y corta igual al salir como al entrar. Entonces, vemos aquí que lo que nos quiere decir también la escritura es que la palabra de Dios corta al entrar, al que cuando llega a mi corazón, y al salir. O sea, a la persona que está también hablando, también le está hablando el Señor. La persona que está enseñando, la persona que está compartiendo la palabra, la que está dando las buenas nuevas, a esa persona también le habla el Señor, porque la espada corta al entrar y corta al salir. Y dice, penetra hasta la división del alma y el espíritu. Es la base más importante aquí, porque nos está hablando no solamente entra una espada normal, entra, corta la carne, pero esta entra hasta la base, a la parte donde está la división del alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque quiere el Señor Jesús que empecemos a ser guiados por el espíritu. Error también que se ha cometido mucho, han querido sustraer al alma y al cuerpo y hacerlo a un lado totalmente, cuando nosotros somos tripartitos y tenemos que entender que las tres cosas son parte de un solo cuerpo. Pero lo que tenemos que aprender es que el Espíritu Santo es el que debe de guiar. Siempre antes de ser cristianos fuimos guiados por la carne o por el alma. Y por eso éramos tan emocionales, hacíamos cosas y dejábamos relaciones sin terminar, estudios sin terminar, trabajos inconclusos, relaciones dañadas. Era por eso precisamente, porque nosotros nos guiábamos por el alma y por el cuerpo y no dejábamos que el Espíritu fuera el que nos guiara. Y dice que corta las coyunturas, los tuéstanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos a quien tenemos que rendir cuentas. O sea, no hay ningún lugar a donde yo me pueda esconder de Dios. Hay personas que se esconden de las personas. Un pastor me platicaba una vez de que él vio a uno de los congregantes en la calle y el congregante estaba fumando y cuando lo vio hasta se tragó el cigarro. O sea, no es de los hombres de quien me tengo que cuidar, porque la salvación no me la va a dar un hombre, por mucho que sea muy usado por Dios. La salvación es personal y Dios es el que tiene que saber y Él es el que discierne las intenciones de mi corazón. Entonces, no hay nada que yo le pueda ocultar. Aunque yo pueda hacer a las escondidas de los hombres que yo todavía estoy pecando, Dios lo sabe. A Él no se le puede ocultar nada. Entonces, Él juzga pensamientos e intenciones, no solamente pensamientos, hasta la intención. O sea, a lo mejor todavía no actúo, todavía no hago, pero Él ya está juzgando la intención del corazón. Todos tenemos que rendir cuentas ante Dios. Vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 47.
Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine al mundo a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado esa lo juzgará al día final. Entonces, vemos que dice, la palabra será el instrumento de juicio o de vida eterna. La palabra se acepta o se rechaza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo único que podemos hacer es obedecer al Padre. Capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice aquí, si vosotros permanecéis, si se mantienen, si no dudan, si no cambian, si no empiezan a ver otras cosas, si se mantienen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. No dice aquí mis católicos, mis mormones, mis testigos, mis cristianos, no. Dice mis discípulos, alguien que aprende del maestro y muestra con su forma de caminar que está aprendiendo de su maestro. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora no dice que conociendo la verdad seremos libres, porque entonces tendría que ser que todo el que leyera la Biblia sería libre, pero más del 90% de los teólogos son ateos. Entonces no es el conocer la verdad lo que me hace libre, sino la verdad, practicarla, caminar en ella, obedecer al Padre, es lo que me hace libre. Ahora, hoy, ¿dónde estás tú? El que me está viendo hoy, el que me está escuchando. Creer no es suficiente. Tenemos que conocer su palabra. Tenemos que ser fieles a su palabra. Tengo que ser un verdadero discípulo. Aquí dice que es un discípulo. Tengo que conocer la verdad, pero caminar en la verdad. El conocerla no me va a hacer libre, sino caminar en la verdad, vivir la verdad, hacer rema en mí la verdad y caminar en ella. Entonces seré libre. Lucas 4, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándolo a una altura, el diablo le mostró un instante todos los reinos del mundo y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca del Espíritu se divulgaron por toda aquella comarca. Bueno, aquí vemos el ejemplo de Jesús, un hombre tentado por Satanás. Jesús era 100% hombre, era 100% Dios, pero en ese momento fue tentado como hombre para podernos dar ejemplo de hombre, de cómo vencerlo. Versículo 3 y 4 habla de su naturaleza física, atacó hacia su naturaleza física. 3 y 4 dice, entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, porque Jesús tenía hambre. Y dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le contestó con la palabra, conociendo la palabra. Si no conozco la palabra, no me puedo defender de los embates del enemigo. Punto número 2 es, versículo 5 al 8, es naturaleza, atacó su naturaleza emocional. Llevándole a una altura, el diablo le mostró un instante todos los reinos del mundo, y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se dejó llevar por las emociones, porque le pudiera dar todo lo que le pudiera ofrecer el diablo, pero el hombre muchas veces ni siquiera se lo ofrece el diablo y uno se lo está pidiendo. Y por eso hay gente que hasta ha vendido su alma al diablo para tener algo, de lo cual disfruta muy poco y después el lago de fuego. El siguiente punto, el tercero, es que le atacó su naturaleza espiritual, o sea, lo atacó en la carne, en el cuerpo y en el espíritu. Tenemos que entender que el enemigo ataca en las tres áreas, carne, cuerpo, carne, alma y espíritu.
y que tenemos que aprender cómo el Señor Jesús venció para vencer nosotros de la misma manera. Entonces, 9 al 12 dice, el diablo le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate aquí abajo, desde aquí, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos que el diablo también se sabe la escritura, se la sabe más que tú o que yo. Y sin embargo, no es salvo. O sea, él conoce la verdad, pero la verdad no lo hizo libre, lo ató más, porque él no quiso vivir en la verdad. Y entonces él también está queriendo atacar en la naturaleza espiritual de nosotros, diciéndonos mentiras, interpretando la Biblia, haciendo exégesis de la Biblia para que nosotros podamos creerle y creer sus mentiras. Pero una persona que conoce, como lo dijimos desde el principio, que conoce la palabra, no se va a permitir que el diablo venga y le engañe. Bueno, Jesús usa las escrituras entonces como arma de defensa contra el mal. Es la manera en que la tenemos que usar y si no la conozco, no sé usarla. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. El resultado de oír el mensaje de Cristo es poder generar verdadera fe. Esto es una decisión. Ahora, ¿estás dispuesto a usar la palabra diariamente como guía para tu vida e instrumento para alimentar tu fe con el deseo de conocer la voluntad de Dios? El verdadero discípulo estudia la palabra diariamente, no nada más cuando le acomoda, cuando se acuerda o cuando puede. Sabe la importancia vital que tiene el que la conozca y se sepa defender con ella. ¿Estás dispuesto a obedecerla por encima de tus emociones, tradiciones u opiniones? Es romper con muchas cosas. Yo al conocerle la palabra tuve que romper con muchas cosas que yo ya tenía a pie juntillas como que así eran. Y me resistía al principio y me enojaba porque yo estaba seguro de que lo que yo creía era verdad. Pero el Señor Espíritu Santo me ha tenido que redarguir muchas veces para mostrarme que mi verdad no es su verdad y que yo tengo que creer su verdad y tengo que rechazar mi verdad. Entonces, hoy es tiempo de que el Señor te está llamando a que la obedezcas. Hoy ya escuchaste las buenas nuevas. Vamos al siguiente paso en la siguiente clase, que es creer. Vamos a dar gracias en este momento por este tiempo, papito. Le doy gracias por lo vertido, por lo que se ha explicado. Señor bendito, los errores son míos, como siempre, pero los aciertos son suyos. Y estos, yo estoy seguro que van a alcanzar a mucha gente que va a poder entender, Señor bendito, y empezar realmente a hacer una conversión bíblica. Porque por eso hay muchos hermanos que están en amargura, en tristeza, sin transformación, sin crecimiento y atados todavía a muchas cosas del mundo, Señor bendito, porque no han aprendido a caminar correctamente y hoy es tiempo de hacerlo, Señor bendito. Por eso estamos dando esta serie de temas para que las personas puedan conocer y realmente hacer una verdadera transformación en su vida y puedan empezar a recibir las bendiciones que usted tiene hasta que sobre y abunde en cada casa y en cada familia. No importa lo que el diablo nos diga, no importa lo que digan las noticias, no importa lo que estemos viendo, pero sí dice Padre bendito que el que esté en el arca, que es el Evangelio, no le pasará nada, no importa lo que esté pasando en la tormenta afuera, a quien esté dentro del arca no le pasará nada y es el Evangelio. Gracias Padre bendito, le pongo en el hueco de su mano cada persona que va a escuchar esta palabra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, buenas noches y seguimos más adelante con el tema el segundo punto de este tema que es creer. Dios les bendiga.